¿Alguna vez te has preguntado por qué el sufrimiento llega sin avisar? ¿Por qué a veces la vida parece desgarrar lo que más amas, justo cuando creías haber encontrado la paz? ¿Por qué hay lágrimas que caen sin consuelo, noches que parecen no tener amanecer, silencios de Dios que duelen más que 1000 palabras? Si estás escuchando estas palabras ahora, no es casualidad. Tu alma ha sido guiada aquí porque Dios quiere hablarte a través de este misterio que tanto cuesta entender. La pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento?, no es nueva. Es la pregunta que ha acompañado a cada corazón creyente desde el principio de los tiempos. Y fue también la pregunta que ardía en el corazón de una mujer que aprendió a amar incluso en medio del dolor, Santa Teresa de Jesús. Ella sabía lo que era sentir el silencio del cielo. Sabía lo que era orar con lágrimas, sin sentir respuesta. Sabía lo que era sufrir en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Pero en lugar de alejarla de Dios, el sufrimiento la llevó a descubrir algo que transformó su vida, que el dolor, cuando se vive con amor, deja de ser una condena y se convierte en camino. Tal vez tú, al igual que Teresa, te has sentido alguna vez perdido. Tal vez has gritado en silencio, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y has esperado una respuesta que nunca llega del modo que esperas. Quiero que escuches con el corazón lo que Santa Teresa aprendió en sus noches más oscuras. Dios no se ausenta en el dolor, se esconde dentro de él. No deja de amar cuando permite la prueba, la intensifica. Porque cada lágrima derramada con fe riega el jardín donde florece la esperanza. Hay dolores que no entendemos, pérdidas que no se pueden explicar, heridas que parecen demasiado profundas. Pero detrás de cada una, hay una mirada divina que ve más allá de lo que tú ves. Mientras tú ves el fragmento roto, Dios está contemplando el diseño completo. Tú ves la herida, Él ve la curación que vendrá después. Tú ves el final, Él está escribiendo un comienzo nuevo. Santa Teresa decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Estas palabras no nacieron del consuelo fácil, sino de la experiencia del fuego. Ella las escribió cuando ya sabía lo que es caminar por valles de oscuridad. Y aún así, pudo decir con certeza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. El sufrimiento no tiene la última palabra. Es el lenguaje que el amor usa cuando las palabras ya no alcanzan. Porque hay verdades que solo pueden ser comprendidas cuando el alma ha sido quebrada y rehecha por la gracia. Y quizás eso es lo que está sucediendo ahora en tu vida. Dios está rehaciendo tu corazón con manos de artesano. Está moldeando tu fe en el silencio, está purificando tu amor en la prueba. No porque quiera verte sufrir, sino porque te ama demasiado para dejarte como estás. Piensa en esto. ¿Y si el dolor que hoy te desespera es la respuesta a una oración que hiciste tiempo atrás? ¿Y si lo que ahora ves como pérdida es, en realidad, el modo en que Dios está liberándote de algo que te ataba? ¿Y si el silencio de Dios es, en verdad, la pausa que necesitas para escuchar su voz más claramente? Santa Teresa lo comprendió así. Ella escribió, el alma no puede llegar a la unión divina sin pasar por grandes trabajos y sufrimientos, son los medios que la purifican. No son palabras bonitas, son palabras nacidas de lágrimas. Ella entendió que el dolor es el cincel que Dios usa para esculpir la santidad. Que las heridas, cuando se ofrecen con amor, se convierten en puertas por donde entra la luz. ¿Y tú, qué harás con tu sufrimiento? Puedes resistirte y endurecerte, o puedes permitir que se convierta en oración. Puedes quedarte mirando la herida, o puedes mirar al que está detrás de ella. El mismo Cristo que en la cruz gritó, ¿por qué me has abandonado?, también dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está la enseñanza más profunda, el sufrimiento no se entiende con la razón, se redime con la entrega. Cuando Santa Teresa pasaba por sus enfermedades, cuando su cuerpo no respondía y su alma se sentía agotada, ella no pedía que el dolor desapareciera. Pedía que el dolor la acercara más a Dios. Y fue esa oración la que cambió todo. Porque cuando el alma deja de preguntar, ¿por qué a mí?, y comienza a decir, ¿para qué, Señor?, el sufrimiento se transforma en gracia. Quizás este sea el mensaje que Dios quiere que escuches hoy. No estás solo en tu dolor. Él está contigo, incluso cuando no lo sientes. Está trabajando silenciosamente en las sombras, preparando tu alma para algo más grande. Tal vez ahora no lo entiendas, pero un día mirarás atrás y dirás, ahora veo, todo tenía sentido. El sufrimiento no es el final de tu historia. Es la parte del camino donde Dios escribe los capítulos más profundos de tu crecimiento. Y cuando el alma atraviesa la noche,
descubre que incluso la oscuridad tiene luz si Dios está en ella. Así comienza este viaje, comprendiendo que el dolor no es un castigo, sino una llamada. Una llamada a confiar más, a amar más, a unirte más al corazón de aquel que también sufrió por amor. Porque solo quien ha sufrido puede entender verdaderamente el amor de un Dios que eligió sufrir por nosotros. Santa Teresa de Jesús no habló del sufrimiento desde la teoría, sino desde la experiencia viva. Su vida fue una escuela de pruebas, y cada dolor que enfrentó se convirtió en una página escrita con fuego y fe. Antes de ser la gran mística, la reformadora, la doctora de la Iglesia, fue una mujer frágil, enferma, incomprendida, una mujer que aprendió a confiar cuando todo parecía derrumbarse. Desde muy joven, Teresa conoció la enfermedad. Su cuerpo delicado la llevó muchas veces al borde de la muerte. En una ocasión, cuando apenas tenía 20 años, cayó gravemente enferma. Los médicos la daban por perdida. Su familia se preparó para su funeral. Durante días permaneció entre la vida y la muerte, paralizada, sin poder hablar ni moverse. Parecía que todo había terminado, pero fue precisamente ahí, en ese límite entre la tierra y el cielo, donde comenzó su transformación interior. Más tarde, ella recordaría esos días diciendo, solo cuando perdí toda fuerza, descubrí la fuerza de Dios dentro de mí. Años después, cuando recuperó la salud, Teresa comprendió que aquel sufrimiento no había sido una desgracia, sino una purificación. Había tocado el fondo de su debilidad para descubrir que Dios era su única fortaleza. Desde entonces, entendió que las pruebas no son castigos, sino visitas divinas disfrazadas de dolor. Pero su camino no fue más fácil después de aquella experiencia. Al contrario, las batallas más duras aún estaban por llegar. En su búsqueda de Dios, Teresa atravesó largos periodos de sequedad espiritual. Oraba, pero no sentía nada. Visitaba la capilla, y el silencio le envolvía como una noche interminable. Hubo días en que pensó que Dios se había olvidado de ella. Y sin embargo, fue precisamente en ese silencio donde aprendió a escuchar la voz más suave del alma. Ella escribió, muchas veces parece que Dios calla, pero es en ese silencio donde está obrando más que nunca. Era su manera de decirnos que cuando no sentimos a Dios, no es porque Él se haya ido, sino porque nos está enseñando a amarlo sin condiciones. Cuando la fe se mantiene viva en medio del silencio, nace la verdadera confianza. Además del dolor físico y espiritual, Teresa enfrentó la incomprensión de su entorno. Su deseo de reformar el Carmelo fue visto por muchos como locura. Algunos religiosos la criticaron duramente, diciendo que una mujer no debía pretender enseñar ni guiar. Hubo quienes intentaron desacreditarla, quienes se burlaban de sus visiones y quienes la acusaban de falsa santidad. Pero ella, en lugar de responder con enojo, respondía con oración. Quien a Dios mira, no se cansa de perdonar, decía. Imagina lo que significa eso, seguir adelante cuando todos dudan de ti. Seguir confiando cuando el camino está lleno de espinas. Seguir amando cuando lo más fácil sería rendirse. Eso hizo Teresa. Y cada lágrima derramada por la incomprensión se convirtió en semilla de su reforma, en raíz de su misión. En medio de las críticas, escribió una de sus frases más luminosas. Dios no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Con esto nos enseñó que incluso el sufrimiento más pequeño puede tener un valor inmenso si se ofrece con amor. No importa si eres fuerte o débil, si logras mucho o poco, lo que mueve el corazón de Dios no es tu éxito, sino tu entrega. En otra ocasión, cuando las enfermedades regresaron y su cuerpo volvió a debilitarse, Teresa exclamó: Señor, o sufrir o morir. No porque deseara el dolor, sino porque había comprendido que el sufrimiento, vivido en unión con Cristo, es una forma de amar. Su cuerpo padecía, pero su alma se elevaba. Decía que las penas se volvían dulces cuando se ofrecían por amor a aquel que tanto sufrió por nosotros. Y es que Santa Teresa entendió algo que pocos logran aceptar. Que el sufrimiento no siempre desaparece cuando rezamos, porque a veces la respuesta de Dios no es, te quito el dolor, sino, te doy la gracia para soportarlo con paz. Esa fue su fuerza secreta, no una fe que pedía milagros, sino una fe que permanecía firme cuando el milagro no llegaba. Hubo un momento especialmente oscuro en su vida, cuando todo parecía salir mal. Los monasterios que había fundado estaban en crisis, las autoridades eclesiásticas la vigilaban, su salud se deterioraba y muchas de sus hermanas estaban desanimadas. Fue entonces cuando escribió en una carta: todo se pasa. Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta. No era solo una frase para consolar a otros,
era el resumen de su vida. En medio del caos, eligió confiar. Y esa confianza se convirtió en la llama que iluminó a generaciones enteras. Cada prueba que enfrentó, cada crítica, cada enfermedad, la transformó. El fuego del sufrimiento no la destruyó, la purificó. Como el oro en el crisol, su alma salió más brillante, más libre, más enamorada de Dios. Y esa es la gran enseñanza que Teresa nos deja: el sufrimiento puede ser una cárcel o puede ser una cuna. Una cárcel, si lo vivimos sin fe; una cuna, si lo vivimos con amor. Tal vez en tu vida hay heridas que aún no comprendes, cruces que te pesan, dolores que no terminan. Pero escucha esto: lo mismo que Dios hizo con Teresa, puede hacerlo contigo. Puede tomar tu dolor y convertirlo en fuente de luz. Puede transformar tus heridas en caminos hacia Él. Porque, como decía ella, quien aprende a sufrir con amor, aprende el secreto del cielo en la tierra. Así fue como Santa Teresa descubrió el rostro de Dios en medio del sufrimiento. Y ese descubrimiento cambió su historia para siempre. Desde entonces, el dolor ya no fue un enemigo, sino un mensajero. Y su vida se convirtió en testimonio vivo de una verdad eterna, que incluso en las noches más oscuras, Dios está obrando silenciosamente, preparando un amanecer. Santa Teresa descubrió que el sufrimiento, cuando se acepta con amor, se transforma en sabiduría. No una sabiduría que se aprende en los libros, sino aquella que solo puede nacer del corazón herido que sigue amando. En sus escritos, ella repite una y otra vez que el dolor no es un castigo, sino un maestro silencioso que nos enseña lo que la comodidad nunca podría revelarnos. Dios no se deja ganar en generosidad, escribió alguna vez. Y en esa frase se esconde una verdad profunda. Cada vez que entregamos nuestro dolor a Dios, Él lo devuelve multiplicado en gracia. Nada se pierde cuando se ofrece con amor. Ni una lágrima, ni una decepción, ni un desvelo. Todo es recogido por las manos divinas y transformado en fuerza interior, en luz para el alma. Teresa comprendió que el sufrimiento es el fuego donde se prueba la pureza del amor. Mientras todo va bien, amar a Dios parece fácil. Pero cuando llegan las noches oscuras, cuando el alma no siente consuelo, cuando el cuerpo duele y la esperanza vacila, es ahí donde se revela la verdad del corazón. El amor que resiste la cruz es el amor que se vuelve eterno. En Las Moradas, su obra más profunda, Teresa explica que el alma es como un castillo de cristal con muchas habitaciones. Y en cada una de esas moradas, Dios realiza una obra distinta. Las primeras están llenas de ruido, de distracciones, de apegos. Pero a medida que el alma avanza hacia las moradas interiores, debe pasar por pasillos estrechos, por oscuridades, por pruebas. Ella dice que Dios conduce al alma por sufrimientos grandes, porque grandes son los tesoros que quiere darle. Cada dolor, cada renuncia, es una llave que abre una puerta más profunda en ese castillo interior. A veces el alma quiere huir de ese camino porque duele. Porque no entiende por qué Dios, que es amor, permite que lloremos. Pero Teresa enseña que ese llanto no es señal de ausencia de Dios, sino de su presencia transformadora. El alma que llora está siendo lavada, purificada, aligerada de lo que la ata a este mundo. Y solo cuando está vacía de sí misma, puede llenarse completamente de Dios. El sufrimiento, dice Teresa, tiene una sabiduría escondida, revela la verdad del alma. Cuando sufrimos, se caen las máscaras. Descubrimos lo que realmente creemos, lo que realmente amamos, lo que realmente somos. Es en el dolor donde el alma se ve a sí misma con claridad y comprende que no puede sostenerse sola. Y esa comprensión, lejos de humillarla, la libera. Porque quien reconoce su fragilidad, abre el corazón a la fuerza divina. Teresa escribió: cuando el alma está más abatida, entonces está más cerca de su Dios. Parece una paradoja, pero es una ley del espíritu. Dios no se aleja del corazón quebrantado, se acerca. Como un médico que atiende primero al herido, como una madre que corre hacia el hijo que llora, así es Dios con el que sufre. Y aunque no siempre quite el dolor, siempre está ahí, sosteniendo, guiando, sanando desde dentro. Esta es la sabiduría que Teresa quiso transmitir a sus hijas espirituales. No huyas del sufrimiento, míralo con los ojos de la fe. Pregúntale qué viene a enseñarte. Porque cada cruz trae oculta una semilla de resurrección. Y lo que hoy te pesa, mañana será tu testimonio. Imagina por un momento que pudieras ver tu vida como Dios la ve. Verías que nada ha sido inútil. Verías que incluso tus lágrimas formaron ríos de compasión. Que tus pérdidas abrieron espacio para dones nuevos.
que tus silencios fueron tierra fértil donde germinó una fe más profunda. Esa es la mirada que Teresa aprendió a tener, la mirada de Dios. Por eso decía que, todo pasa, y solo Dios basta. Porque entendió que las penas también pasan, y detrás de cada una hay un propósito escondido. La enfermedad pasa, la tristeza pasa, la oscuridad pasa. Pero el amor que se forja en medio de ellas permanece para siempre. El sufrimiento no es enemigo del alma, es su purificador. Cuando Teresa hablaba de «la paciencia todo lo alcanza», no era una frase de consuelo superficial. Era una proclamación de poder espiritual. La paciencia en el dolor no es pasividad, es reactiva. Es la decisión de seguir amando cuando nada parece tener sentido. Y esa decisión abre el cielo. Hay momentos en que el alma se siente como un jardín en invierno. Frío, seco, sin flores. Y cree que todo ha muerto. Pero bajo la tierra, invisible, la vida está obrando. Así es el trabajo de Dios en el sufrimiento. Mientras tú crees que todo se ha perdido, Él está sembrando raíces más profundas. Y cuando llegue el tiempo, esas raíces darán frutos que nunca imaginaste. Santa Teresa solía decir que la mayor sabiduría no está en entender, sino en confiar. Porque el entendimiento busca controlar, pero la confianza se abandona. Y en ese abandono el alma encuentra su verdadera libertad. El sufrimiento deja de ser una carga y se convierte en una entrega. Ya no se pregunta, ¿por qué?, sino, ¿para qué? Ya no busca escapar, sino aprender a amar más. Esta es la sabiduría escondida en el dolor. Que lo que parece destrucción, en realidad es reconstrucción. Que lo que parece pérdida, es preparación. Que lo que parece silencio, es comunicación profunda. Que lo que parece oscuridad, es gestación de luz. Santa Teresa lo resumió en una frase breve y poderosa. Solo quien ha probado el dolor sabe lo que vale la paz. Y tal vez eso sea lo que Dios está queriendo enseñarte hoy. Que la paz verdadera no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de ellos. Que el alma que ha sufrido y ha confiado ya no teme al futuro, porque sabe que incluso en el dolor, Dios sigue siendo fiel. Hay momentos en la vida en los que todo parece un caos. Las piezas no encajan, los caminos se cierran, las oraciones parecen perderse en el aire. Nos sentimos como si estuviéramos atrapados en un laberinto sin salida, viendo solo fragmentos rotos de una historia que no entendemos. Y en esos momentos, la pregunta vuelve a surgir. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que las cosas duelan tanto? ¿Por qué no interviene cuando más lo necesitamos? Santa Teresa conocía bien esa sensación. Pero ella aprendió a mirar el caos desde otra perspectiva, la mirada de Dios. Esa mirada que no se detiene en el momento presente, sino que ve la totalidad del plan. La mirada que no ve solo el nudo, sino el tejido completo. Porque mientras nosotros vemos desorden, Dios está componiendo una sinfonía perfecta. Teresa solía usar una imagen hermosa para explicar esto. Decía que nuestra vida es como un bordado que Dios está haciendo. Nosotros lo vemos por el revés, los hilos enredados, los colores confusos, los nudos que parecen sin sentido. Pero Dios lo ve por el lado correcto. Desde su mirada, cada hilo tiene su lugar, cada color su propósito, cada nudo su razón. Y cuando la obra esté completa, entenderemos que nada estuvo fuera de lugar. Piénsalo, ¿cuántas veces algo que parecía una tragedia terminó siendo una bendición? ¿Cuántas veces una puerta que se cerró te llevó a otra mejor? ¿Cuántas veces algo que creíste perder te salvó de algo peor? Eso no es suerte. Eso es providencia. El arte silencioso de un Dios que sabe sacar belleza del caos. En uno de sus escritos, Teresa dijo: Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y es verdad. Porque incluso cuando el trazo parece irregular, Él está guiando la pluma con sabiduría infinita. Nada se escapa de su plan amoroso. Ni tus errores, ni tus caídas, ni tus miedos. Él toma incluso tus fallos y los convierte en parte del camino que te conduce hacia Él. Así lo vivió Teresa. Cuando todo parecía derrumbarse, cuando la incomprensión la rodeaba, cuando sus fuerzas físicas la abandonaban, ella no veía el caos como un enemigo. Veía la mano de Dios trabajando en secreto. Decía que la fe consiste en ver con los ojos cerrados y confiar con el corazón abierto. Porque la fe no es ver el camino, es caminar sabiendo que Dios lo conoce. Tal vez tú estás en una etapa donde todo parece confuso.
No entiendes por qué perdiste algo que amabas, porque ese sueño se desvaneció, porque las cosas no salen como esperabas. Y quizás Dios te está diciendo, como le dijo a Teresa, confía. Yo estoy tejiendo algo hermoso con tus hilos rotos. Imagina un mosaico hecho de pequeñas piezas. Si lo miras de cerca, solo ves fragmentos de colores desordenados. Pero cuando te alejas, ves la imagen completa. Así es el trabajo de Dios en tu vida. Desde cerca, ves los fragmentos. Desde la eternidad, Él ve la obra terminada. Teresa también comparaba la acción de Dios con la música. Decía que Él es como un maestro que puede transformar una nota desafinada en parte de una melodía perfecta. Incluso el sonido que parece fuera de lugar encuentra su sentido dentro de la armonía general. Así también, los momentos difíciles, las pérdidas, los fracasos, forman parte de una sinfonía que solo Dios entiende por completo. El caos no es ausencia de Dios, sino su taller. Es el lugar donde Él trabaja con mayor delicadeza. Porque en el orden todo brilla por sí mismo, pero en el caos brilla solo lo que es eterno. Y lo eterno, decía Teresa, es el amor. Donde no hay amor, pon amor, y sacarás amor. Incluso en medio de la confusión, ella elegía amar. Y ese amor traía orden, claridad, paz. No necesitas entender cada cosa que te pasa para confiar en que Dios está actuando. No necesitas tener todas las respuestas para descansar en su sabiduría. Solo necesitas abrir tus manos y decir, Señor, haz de este caos tu obra. Porque Él puede transformar el llanto en canción, la oscuridad en amanecer, la herida en bendición. Santa Teresa vio muchas veces cómo lo que parecía destrucción se convertía en salvación. Cuando enfermaba y no podía moverse, descubría nuevas formas de orar. Cuando la criticaban, aprendía a perdonar. Cuando la ignoraban, encontraba consuelo solo en Dios. Nada fue en vano. Cada situación, incluso la más dolorosa, la llevó un paso más cerca de su amado. Esa es la mirada que Dios quiere darte también a ti, la mirada que ve el propósito en medio del caos. Esa mirada que no se detiene en el sufrimiento, sino que lo atraviesa para descubrir la gloria que hay detrás. La mirada que aprende a decir, no entiendo lo que haces, Señor, pero confío en que lo haces bien. Porque la verdad es que Dios no improvisa. Nada de lo que sucede te toma fuera de su plan. Cada detalle, cada giro inesperado, cada pausa, está escrito con amor eterno. Y aunque ahora solo veas los hilos sueltos, llegará el día en que verás el bordado completo. Y ese día, como Teresa, exclamarás con lágrimas de gratitud. Señor, todo lo hiciste bien. Hasta el dolor tenía sentido. Hasta aquí hemos contemplado el misterio del dolor en la vida de Santa Teresa, su mirada sobre el caos y la obra silenciosa de Dios en medio de las pruebas. Pero Teresa no se quedó solo en la contemplación. Ella quiso enseñarnos el modo práctico, concreto, de transformar el sufrimiento en oración, en crecimiento, en encuentro con Dios. Y eso es lo que hoy quiero compartir contigo. Porque no basta con entender que el dolor tiene sentido, hay que aprender a vivirlo de un modo que edifique el alma y nos acerque al amor divino. Teresa enseñaba que el primer paso para transformar el sufrimiento es aceptarlo con humildad. No resignarse, sino aceptarlo. Resignarse es soportar, pero aceptar es confiar. Resignarse es decir, no puedo hacer nada, pero aceptar es decir, Dios está haciendo algo. Y esa diferencia cambia todo. Ella escribía, la humildad es el cimiento de toda edificación espiritual, si no la hay, se derrumba el edificio. Cuando el alma acepta su fragilidad y deja que Dios sea su fuerza, el dolor se vuelve un lugar de encuentro, no de derrota. El segundo paso es ofrecer el sufrimiento. Santa Teresa decía que no hay oración más pura que la del alma que ofrece su dolor por amor. Decía, no se trata de hacer grandes cosas, sino de sufrir con amor por aquel que tanto sufrió. Cada vez que transformas una herida en ofrenda, estás convirtiendo el dolor en una semilla de redención. No sabes a cuántas almas puede llegar esa ofrenda invisible, cuántos corazones puede tocar. Ella solía repetir a sus hermanas, un alma que sufre unida a Cristo, hace más bien al mundo que 1000 palabras. El tercer paso es orar en el silencio. Cuando el dolor llega, las palabras sobran. Y Teresa lo sabía. En lugar de llenar su oración de peticiones, se quedaba en silencio ante el Señor, como una niña que descansa en los brazos de su padre. En una de sus meditaciones escribió, orar no es pensar mucho, sino amar mucho. Esa es la clave, dejar que el amor hable cuando las palabras no alcanzan. En medio del sufrimiento,
cuando no sabes qué decir, basta con mirar a Dios y decirle desde el alma, estoy aquí. Contigo. Aunque duela. Esa oración silenciosa tiene una fuerza inmensa. Es la oración de los santos, la que no busca entender, sino permanecer. El cuarto paso es agradecer incluso en el dolor. Sí, agradecer. Porque el agradecimiento es una llave que abre la puerta de la esperanza. Teresa practicaba lo que llamaba gratitud anticipada, dar gracias a Dios no solo por lo que ya había recibido, sino también por lo que aún no entendía. Decía, el agradecimiento agranda el alma y la hace capaz de recibir más. Cuando agradeces en medio de la prueba, tu alma declara que confía. Y esa confianza atrae la gracia. Porque el corazón agradecido es un corazón abierto, y donde hay apertura, Dios actúa. El quinto paso es aprender a ver con los ojos del amor. Teresa sabía que el sufrimiento puede volvernos duros, cerrados, egoístas. Pero también puede hacernos más compasivos, más sensibles, más humanos. Todo depende de cómo lo vivamos. Ella decía, nada te turbe, nada te espante. Y añadía, el amor todo lo vence. Cuando eliges amar, incluso en medio de la herida, estás participando en la victoria de Cristo sobre el dolor. El amor convierte el sufrimiento en redención. Y esa es la alquimia más divina que existe. Ahora quiero que pienses en tu propio sufrimiento. No importa cuál sea. Una pérdida, una enfermedad, un rechazo, una soledad profunda. Míralo con los ojos de Santa Teresa. Pregúntate, ¿qué está queriendo enseñarme Dios a través de esto? ¿Qué parte de mi corazón está queriendo sanar? ¿Qué fe está queriendo despertar? A veces creemos que el dolor nos aleja de Dios, pero en realidad puede ser la manera más directa en que Él nos atrae. Teresa aconsejaba a sus hermanas que no huyeran de la cruz, sino que la abrazaran. Decía, cuando abrazamos la cruz nos abraza. Y tenía razón. Porque cuando dejas de luchar contra lo inevitable, descubres una paz nueva, una quietud interior que no depende de las circunstancias. Esa paz no viene del mundo, viene de Dios. Y solo el alma que ha pasado por la noche puede reconocer su valor. Transformar el sufrimiento no es negar el dolor, ni fingir que todo está bien. Es mirarlo de frente y decidir no dejar que te destruya. Es permitir que se convierta en puente, no en muro. Es hacer del llanto una plegaria, del cansancio una ofrenda, del silencio un altar. Es confiar, como Teresa, en que cada herida puede ser usada por Dios para algo bueno. Ella misma vivió así hasta el último día de su vida. Sus últimas palabras fueron una síntesis perfecta de todo lo que había aprendido. Muero hija de la Iglesia. Y lo dijo con serenidad, con gozo, sabiendo que incluso su muerte era parte del plan divino. No se quejaba, no temía, no dudaba. Sabía que el sufrimiento había cumplido su misión, purificar su amor, unir su alma al amado. Quizás tú también estás siendo preparado para algo así. Tal vez tu dolor no es un obstáculo, sino una preparación. Quizás lo que ahora te duele, un día será la fuente de tu fuerza. Quizás lo que hoy parece un final, mañana será el comienzo de una nueva vida espiritual. Porque, como enseñaba Santa Teresa, Dios no se deja vencer en generosidad. Y si tú le ofreces tus lágrimas, Él te devolverá un río de paz. Haz de tu sufrimiento una oración. Haz de tu herida un puente hacia los demás. Haz de tu historia una ofrenda. Y descubrirás que no hay oscuridad tan profunda que pueda apagar la luz del amor de Dios. El alma que sufre unida a Cristo se convierte en luz para otros. Y esa es la transformación más grande de todas. Hay una verdad que Santa Teresa comprendió en lo más profundo de su corazón. El alma que ha pasado por el sufrimiento no queda igual. Sale transformada, más sabia, más compasiva, más consciente de lo que significa amar. Y esa transformación no es solo para ella, sino también para los demás. El dolor, cuando se vive con fe, no se desperdicia. Se convierte en misión. Teresa enseñaba que Dios nunca permite una herida sin propósito. Cada experiencia dolorosa que atraviesas, cada noche oscura que sobrevives, te prepara para consolar a otros. Es el modo en que Dios te hace portador de su misericordia. El alma que ha sufrido y ha encontrado a Dios en el sufrimiento se convierte en refugio para las almas heridas. Y así, el dolor deja de ser algo que te encierra y se convierte en una puerta abierta hacia el amor. Ella escribía, el alma que ha sido consolada por Dios no puede callar, debe consolar como ha sido consolada. Por eso, después de tantas pruebas,
Teresa no se replegó en sí misma. Salió al mundo a servir, a fundar conventos, a acompañar almas, a enseñar a otros a orar. No desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Porque quien ha llorado sabe cómo secar las lágrimas de otro. Quien ha sentido el abandono sabe cómo acompañar al que se siente solo. Y quien ha conocido la cruz sabe cómo señalar el camino hacia la resurrección. Piensa en esto, tus heridas también pueden ser misión. Tu historia, con sus luces y sombras, puede ser instrumento de gracia. No necesitas tener una vida perfecta para ser útil a Dios. Solo necesitas dejar que Él use tu historia tal como es. Teresa decía, Dios se sirve de todo, aun de nuestras miserias, para hacer su obra. Y tenía razón. Porque muchas veces, las almas se acercan más a Dios no por nuestras victorias, sino por la manera en que llevamos nuestras derrotas. Si miras la vida de los santos, verás lo mismo. No fueron perfectos, fueron transformados. Cada uno de ellos tuvo sus pruebas, sus dudas, sus dolores. Y sin embargo, todos aprendieron el arte de convertir el sufrimiento en servicio. Santa Teresa transformó su debilidad en fortaleza, su enfermedad en escuela de oración, su incomprensión en fuego de reforma. Y ese es el mismo llamado que Dios te hace hoy. Transformar tu dolor en amor. Cuando Teresa hablaba con sus hermanas sobre el sufrimiento, no lo hacía para inspirar lástima, sino para enseñarles a amar más. Les decía, cuando sufrimos, tenemos la oportunidad de parecernos más a Cristo. Y eso es, en el fondo, la misión del alma que ha sufrido, reflejar al Cristo sufriente y glorioso, mostrar al mundo que el amor es más fuerte que el dolor. Tal vez pienses que tu historia no tiene valor, que tus heridas son demasiado grandes, que tus errores te descalifican. Pero Dios piensa distinto. Él ve en ti lo que aún no ves. Ve en tus heridas el poder de sanar a otros. Ve en tus lágrimas la semilla de una nueva esperanza. Ve en tu silencio la oración más profunda. Nada en ti está perdido cuando lo pones en sus manos. Recuerda lo que dice la Escritura. Dios consuela a los que lloran, para que ellos puedan consolar a los demás con el consuelo que han recibido. Ese es el círculo divino del amor, el que ha sido sanado se convierte en sanador, el que ha sido perdonado se convierte en instrumento de perdón, el que ha sido amado en medio de la oscuridad se convierte en portador de luz. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Tus dolores pasados, tus heridas ocultas, tus noches sin respuesta. Todo puede convertirse en fuente de gracia para los demás. Tal vez no lo veas ahora, pero llegará el momento en que alguien se acerque a ti, buscando consuelo, y tú puedas decirle, yo también pasé por eso. Y Dios me sostuvo. Y esas palabras, nacidas de tu experiencia, tendrán más fuerza que 1000 sermones. Santa Teresa vivió su vida así, como testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Por eso su paz atraía a tantos. Su serenidad no venía de una vida fácil, sino de haber aprendido a confiar en medio de las tormentas. Las personas que la conocían decían que en su presencia sentían esperanza, porque irradiaba algo que no era de este mundo, la paz de quien sabe que todo tiene sentido cuando se pone en manos de Dios. Y eso es lo que sucede con el alma que ha sufrido y ha confiado. Se convierte en signo de esperanza para otros. Lleva en su rostro la huella de la cruz, pero también el resplandor de la resurrección. Sus palabras tienen peso, su silencio tiene consuelo, su mirada tiene comprensión. Ya no necesita explicar mucho, porque su vida entera se convierte en mensaje. El dolor no es el final, es el comienzo de una misión nueva. La misión de consolar, de acompañar, de levantar, de enseñar a otros que Dios no abandona. Y cuanto más grande ha sido el sufrimiento, mayor puede ser la misión. Porque donde abundó el dolor, sobreabunda la gracia. Tal vez ahora no entiendas por qué tu camino ha sido tan difícil, pero un día verás que cada lágrima tuvo un propósito. Cada batalla interior te preparó para ayudar a alguien más. Cada silencio de Dios te enseñó a escuchar. Cada noche oscura te preparó para guiar a otros hacia la luz. Así se cumple la misión del alma que ha sufrido, convirtiendo la herida en puerta, el dolor en servicio, la historia en esperanza. Santa Teresa lo expresó con una sencillez que solo los santos comprenden. Al final, lo que importa no es cuántos sufrimientos tuvimos, sino cuánto amor pusimos en ellos. Y ese es el legado que dejó al mundo, que el amor puede redimirlo todo, incluso el dolor. Llegamos al final de este camino de reflexión. Y quizás, mientras escuchabas estas palabras,
tu corazón ha recordado momentos de tu propia vida en los que el dolor te dejó sin fuerzas, sin respuestas, sin rumbo. Momentos en los que te preguntaste si Dios realmente estaba ahí, si aún te escuchaba, si seguía teniendo un plan para ti. Quiero decirte algo que Santa Teresa repetía una y otra vez, especialmente en los días más duros de su vida. Dios sabe lo que hace. Estas palabras, simples pero inmensas, fueron el ancla de su alma. Cuando el cuerpo le fallaba, cuando las críticas la herían, cuando los caminos se cerraban, ella respiraba hondo y decía con serenidad: Dios sabe lo que hace. No era una frase para consolarse, era una declaración de fe. Una manera de rendirse ante el amor perfecto que dirige todo, incluso lo que no entendemos. Dios sabe lo que hace. Él conoce tu pasado mejor que tú, porque estuvo contigo en cada instante. Él conoce tu presente mejor que tú, porque ve más allá de lo que tus ojos alcanzan. Y Él conoce tu futuro mejor que tú, porque ya ha preparado el camino por donde habrás de andar. Nada se le escapa. Nada sucede fuera de su mirada amorosa. Y aunque ahora veas oscuridad, aunque las piezas de tu historia parezcan no encajar, aunque sientas que estás perdido, Dios está trabajando. A veces de manera visible, a veces en silencio, pero siempre con amor. Como decía Teresa, el amor no consiste en grandes cosas, sino en mucho amor en las cosas pequeñas. Y ese amor de Dios, que parece pequeño e invisible, es el que sostiene tu vida cuando todo lo demás se tambalea. Recuerda cómo vivía Santa Teresa. Cuando no podía más, cuando el cansancio era insoportable, cuando todo parecía fracasar, ella se apoyaba en esta certeza. Si Dios permite algo, es porque de eso nacerá un bien mayor. No siempre lo vemos, no siempre lo comprendemos, pero siempre es así. Porque el amor de Dios no se equivoca. Y aunque sus caminos a veces parezcan duros, conducen siempre hacia la vida. Por eso, si estás en medio del dolor, no te rindas. Dios no ha terminado su obra contigo. Lo que ahora duele será mañana motivo de alabanza. El llanto que hoy derramas se convertirá en testimonio. La herida que ahora te duele será mañana fuente de sabiduría. Nada de lo que vives es casualidad. Cada paso, incluso el que diste con miedo, te está llevando hacia el cumplimiento de un propósito eterno. Santa Teresa nos invita a vivir con esa paz profunda que nace de la confianza total. Decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Y añadía: la paciencia todo lo alcanza. Porque sabía que, cuando confiamos en las manos de Dios, la impaciencia se apaga, el miedo se disuelve y el alma descansa. Descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque sabe que quien dirige su vida es fiel. Imagina poder mirar tus días con esa serenidad. Despertarte por la mañana y decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Y al acostarte por la noche, repetir: gracias, porque sé que incluso hoy, tú has estado obrando en silencio. Esa es la vida interior que Teresa vivió. Una vida de abandono confiado, de amor constante, de paz que nada puede robar. Y ahora, esa misma invitación es para ti. Dios te llama a vivir con confianza, a caminar sin miedo, a creer que incluso el sufrimiento puede ser transformado en gracia. Él te está diciendo: confía. Yo sé lo que hago. Y cuando un alma se atreve a responder sí a esa voz, su vida cambia para siempre. Tal vez el mensaje más hermoso que nos deja Santa Teresa es que la fe no elimina el dolor, pero lo ilumina. Cuando miras tus heridas a través de la fe, ya no las ves como castigos, sino como lugares donde Dios te ha amado con más fuerza. Y entonces el alma puede decir, con lágrimas y con paz: gracias, Señor, porque incluso en mi dolor, me has mostrado tu amor. Por eso, quiero invitarte a hacer una pausa, a respirar profundamente, y a decirlo en silencio junto conmigo. Dios sabe lo que hace. Repite esas palabras hasta que se graben en tu corazón. Hazlas tu oración diaria. Tu escudo cuando lleguen las pruebas. Tu ancla cuando el mundo tiemble. Tu consuelo cuando no entiendas nada. Porque llegará el día en que mirarás atrás y dirás: ahora lo entiendo todo. Cada lágrima tenía sentido. Cada espera era una preparación. Cada silencio era una respuesta. Y en todo, Dios estaba ahí. Y cuando llegue ese momento, tu alma descansará en la certeza que sostuvo a Santa Teresa hasta su último suspiro. Que Dios es amor, y que todo lo que Él permite en tu vida, lo permite por amor. Antes de terminar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si estas palabras han tocado tu corazón,
Si sientes que Dios te ha hablado hoy, te pido que nos ayudes a seguir compartiendo su luz. Suscríbete a este canal Misterios de la Oración, deja en los comentarios tus intenciones, y escribe, Santa Teresa, ruega por nosotros. Así, juntos, seguiremos construyendo una comunidad de fe, esperanza y consuelo. Porque cada alma que se une en oración ilumina un poco más este mundo. Y recuerda siempre. No importa cuán oscuro parezca el camino, no importa cuánto duela el presente. Dios sabe lo que hace. Y lo que hace, siempre es por amor.